¡Viva la acción comunal! Viva. Muchas gracias a todos, de verdad que es muy grato estar aquí esta mañana con ustedes. Yo quiero traerles el saludo más afectuoso de esta institución que ha sido aliada a esta causa desde siempre. Yo quiero en primer término saludar muy especialmente a todos los que están comprometidos con esta magnífica iniciativa y que hoy han anunciado esta gran sinergia entre el Instituto Roosevelt y la Fundación Teletón. Yo creo que es la hora en este país de comenzar a pensar en otras dimensiones. Nosotros hemos dicho que probablemente el humo de la guerra o del conflicto armado nos dejó ver una cantidad de cosas que por ese humo del conflicto, por esa neblina que cubrió a Colombia durante 5 décadas, nunca salió a la superficie los verdaderos desafíos en materia social, en materia económica y en materia social. Por eso quiero saludar en primer lugar al señor viceministro de Salud Pública, el doctor Iván Darío González. Quiero saludar a todo el equipo del Instituto Roosevelt, a su director general, el doctor José Ignacio Zapata, al doctor Ortiz, jefe de servicio de rehabilitación, a la doctora Ana María de la Dos, a todo este gran equipo del Instituto Roosevelt, a Olga Luciana Cutil, que está aquí presente, a Soraya Montoya, que ha sido precursora, líder, ejecutora de todas estas causas desde esa gran organización que es la Fundación Saldarriaga Concha, a todos los demás ponentes y participantes en este evento. Yo quiero arrancar contándoles por qué tengo tantos vínculos afectivos con el instituto y con esta causa. No solo porque en mi familia las primeras comuniones las celebramos en el Instituto Roosevelt, porque mi madre trabajó en el Instituto Roosevelt, varios voluntarios de mi casa allí, mi padre médico, yo vengo de una familia de médicos, mi sobrina actualmente está trabajando en el Instituto Roosevelt, y siempre fue como el punto de referencia de lo que para nosotros en mi familia desde niños era el servicio a los demás. Les digo, ese fue mi punto de referencia, no tengo otro desde que tuve uso de razón, pero imagínense lo que representa hoy en día el poder contribuir, ya no solo desde el punto de vista personal o individual, sino desde el punto de vista institucional, a esta gran causa. Yo quiero referirme básicamente a 5 aspectos que creo que son esenciales y que tienen que ver con las actividades de la Procuraduría. Muchos dicen la Procuraduría anda metida en todo, que hace tantas cosas que no termina haciendo nada. En este caso particular, les digo que está nuestro compromiso, que estamos dispuestos a poner toda la acción de la Procuraduría, tanto en el ejercicio de la función preventiva, que es evitar el daño a los derechos de las personas, como en la función disciplinaria, que consiste en vigilar la conducta de los funcionarios públicos para que cumplan con los mandatos que están establecidos en la Constitución, y por supuesto la intervención judicial, porque creemos que cada día más la acción de los jueces va precisamente orientada a hacer cumplir los derechos y los deberes, y disponemos de tal cantidad de acciones, no solo de las acciones de tutela, que son las tradicionales, sino de acciones populares y de otra naturaleza, que nos han permitido la consolidación y la garantía de los derechos colectivos. Porque aquí estamos hablando esencialmente de un tema de derechos. El gran cambio de paradigma ha sido ese, como lo decía el doctor José Ignacio Zapata y como lo realizaba también de manera muy clara el señor viceministro de Salud. Esto dejó de ser un problema de responsabilidad social, esto dejó de ser un problema de caridad pública. Este no es el Estado asistencialista que se inventaron por allá a mediados del siglo XIX, sino es un compromiso y una obligación de carácter público que para quienes somos funcionarios públicos tiene que ser el primero de los deberes. Y lo digo porque además la condición de discapacidad es parte de la experiencia humana, la enriquece, la individualiza. Y todos de alguna manera, es un lugar común decirlo, en algún momento de la vida vamos a experimentar algún tipo de discapacidad. Y no es porque tengamos que acostumbrarnos a vivir con ella, sino porque es de por sí una plataforma, un horizonte diferente de la experiencia humana. En segundo lugar, que lo que está demostrado en las sociedades más avanzadas es que en las sociedades desarrolladas la diversidad constituye el más grande aporte a mirar con otros ojos la realidad del desarrollo económico y social de los pueblos. Y por eso la diversidad es motor de crecimiento y de desarrollo.
y está documentado aquí por todos los tanques de pensamiento locales, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano que acaba de entrarle con gran fuerza al tema, en donde estamos buscando precisamente ese tipo de alianzas para cumplir con nuestros compromisos en esa materia, y que por ende lo que necesitamos es una nueva cultura pública para abordar la discapacidad, y por eso el nombre de esta intervención es un abordaje desde la cultura integral y diferenciada de los derechos fundamentales, que se deriva por supuesto de un compromiso ético, como son todos los compromisos que marcó particularmente ese gran vuelco que dio Colombia cuando con la Constitución de 1991 centró el desarrollo del Estado alrededor de la ética ciudadana y el cumplimiento de los derechos de los colombianos. En cuarto lugar, la necesidad de dejar atrás esa consideración de que la condición de discapacidad define a las personas. Y por eso, si hay algo que es importante, les digo, después de 2 años de estar en esta posición, mucho más importante que las reformas legales es la necesidad de las transformaciones sociales, de las transformaciones culturales para derribar todos los mitos, arrancando por los mentales y por supuesto los legales y los económicos y sociales, que se convierten en las más importantes limitaciones para la acción del Estado y para la acción de la sociedad. Lo más importante al fin y al cabo es también cambiar las expectativas de la sociedad en ese sentido. Expectativas que en este momento van por caminos que son equivocados, ¿verdad? De tal manera que yo quiero agradecer este anuncio que se ha hecho en el día de hoy, porque me parece que una sinergia de esta naturaleza, como lo acaba de decir el doctor Zapata, no solo representa la red más importante de rehabilitación que en este momento va a funcionar en Colombia, sino el punto de partida de una gran transformación cultural que tenemos todos que empujar desde la sociedad civil y por supuesto desde el Estado, los que estamos comprometidos con la fundación de una nueva mentalidad en esta materia. Y me parece que poner esto en el centro de la agenda pública, de la agenda ciudadana, es de por sí un gran paso. Un paso que tiene que ver con que si el mundo experimenta en porcentajes un 15% de población en esta condición, indiscutiblemente el debate público tiene que comenzar a girar de esto. Uno se pregunta dónde están las grandes discusiones en Colombia, por ejemplo, en época electoral, ahora que vamos a unas elecciones regionales el 27 de octubre en esta materia. Y por supuesto, es responsabilidad nuestra exigirle a quienes estarán diseñando las agendas y las políticas públicas de este país que le pongan prioridad y trascendencia a esta materia. Y que llenemos un vacío que ha sido característico entre la situación de las personas con discapacidad y, por el otro lado, las acciones del Estado y los retos de la sociedad en esta materia. Y por eso es tan importante ese vacío llenarlo con derechos, que creo que es el gran enfoque que se impuso desde 1991. Es que en el pasado, no solo en esta materia, sino en la mayoría de los servicios públicos esenciales, de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la salud, la educación, el empleo, los derechos de los niños que están en este momento en tanta discusión en el marco de la acción pública, eran simplemente concesiones de un señor que se llamaba el Estado frente a la ciudadanía. Estos se convierten además en la razón de ser del Estado. Se convierten además, desde el punto de vista legal, en un imperativo de cumplimiento de las obligaciones de carácter público. Y eso es una gran diferencia. Luego, por eso insistir en eliminar toda esa consideración tradicional que era marginal, que era irrelevante, donde estos temas eran temas menores, es parte del punto de partida de toda esta transformación. Si uno mira los números, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, si en Colombia hay 3 millones de personas con discapacidad correspondiente al 7% de la población total, uno puede darse cuenta de lo que eso representa como potencialidad. Y en términos estadísticos, porque si hay algo que ha caracterizado a este sector es precisamente uno de los objetivos que perseguimos desde el 91 como de las causas a eliminar, que alguien decía es como la falla sísmica del sistema político colombiano, que es la desigualdad. Y aquí sí que se ve reflejada. Y se ve reflejada en que solo el 12% tiene
tiene un trabajo y el 80% no tiene un contrato laboral. Es decir, la informalidad es la que gobierna precisamente todos estos fenómenos. Aquí hay, por supuesto, 3 millones de personas que están dispuestas a aportar. Aquí hay 3 millones de personas que equivaldrían, según los economistas, a todo el aporte que le hace el sector agricultura al desarrollo de Colombia, lo que demuestra la magnitud y el peso que tiene una variable como esta, como motor, repito, de crecimiento y como motor de desarrollo en Colombia. De tal manera que se trata aquí de pensar es también con innovación. Buena parte de lo que nos hizo el conflicto armado fue dejarnos estancados en el tiempo, siempre siendo monotemáticos y unidimensionales en la discusión de los grandes problemas de Colombia. Por fortuna, aunque hay muchos interesados en que no pasemos esa página porque le siguen apostando a la guerra, por fortuna esa página la estamos progresivamente pasando. Y estas son las agendas que tienen que imponerse en la discusión y en la dirección pública de Colombia de los próximos años. En materia de salud, el señor viceministro ya se ha referido, por ejemplo, cómo el 69% está afiliado al régimen subsidiado, como muy poco, el 30% al régimen contributivo. En materia educativa, solo el 42% llega a la educación primaria, el 20% a la secundaria, el 31% sin nivel educativo. Hablando ayer con la directora de UNICEF para América Latina y el Caribe, las estadísticas de UNICEF, no solo en el caso de Colombia, sino en el caso de toda la región latinoamericana del Caribe, implican que solo 2 niños, es decir, 8 de 10 niños en situación de discapacidad están por fuera del sistema educativo, lo que demuestra el desafío de política pública tan grande que se presenta para todos nosotros. En materia de salud no me voy a referir porque ya lo hizo el señor viceministro, y en materia de empleo, en materia laboral, sí que tenemos, repito, ese gran reto de comenzar a pensar en función de esta variable. El enfoque integral y el enfoque diferencial de derechos es un enfoque que supone una nueva dinámica dentro de la sociedad, que yo creo que es lo que ha venido logrando el Instituto y ahora con la suma de la fuerza y la dinámica de Teletón. Y me parece tan importante porque es un tema de dinámica y un tema de lenguaje que tiene que ser inclusivo y que supone, como ya lo decía, la remoción de una cantidad de barreras, de prevenciones que son esenciales a la hora de generar estos cambios de mentalidad y estos cambios culturales que sé que toman tiempo, pero que este es el punto de partida para lograrlos. En materia de capacitaciones, por ejemplo, la adopción de un enfoque diferencial supone, en el caso particular, un gran trabajo que hemos hecho con funcionarios de bienestar familiar. Ustedes dirán 380 seguramente no es nada, pero ha sido el comienzo durante los últimos meses. La orientación en materia de discapacidad e interdicción en más de 1000 casos, la intervención en 2076 procesos de interdicción, los temas de capacidad que mencionaba el señor viceministro de Salud y que son una discusión jurídica que es donde tenemos que dar un paso hacia adelante. Nosotros seguimos aferrados a legislaciones civiles de comienzos del siglo XIX, en donde la consideración de los derechos de los ciudadanos a nivel del derecho privado, quiero decir del Código Civil y de la capacidad, no han sido enriquecidos por la Constitución del 91. Ustedes ven que, y perdónenme que lo toque porque es un muy buen ejemplo de uno de los grandes debates que se está dando en este momento en Colombia en relación con la nacionalidad de los bebés o de los niños venezolanos que están naciendo en Colombia. Y resulta que en una interpretación restrictiva nos están diciendo que ahí los venezolanos tienen que someterse a toda la carga de una prueba porque el domicilio fue el que dictó, imagínense ustedes, la norma de un código de Napoleón de comienzos del siglo XIX, cuando la realidad de Colombia ha rebasado por completo esas normas. Y hoy en día, para la adquisición de la nacionalidad, lo que los abogados llamamos el derecho al suelo, el niño que nace en un territorio tiene derecho inmediato a un derecho fundamental como es la nacionalidad. Y estamos en esa batalla conjuntamente con la Cancillería, con Bienestar Familiar, con la Registraduría, a ver si logramos, como es una cosa elemental en una emergencia humanitaria como la que está viviendo Venezuela, de otorgar el derecho a la nacionalidad a los niños y a los bebés venezolanos que están naciendo en territorio colombiano. Y aquí pasa un poco lo mismo, todas las concepciones de capacidad desde el punto de vista civil siguen siendo aferradas a una rigidez de una legislación que la rebasaron completamente los hechos.